Mis amados hermanos, Dios los bendiga grandemente. Es un privilegio hoy en este ayuno poder dar ese alimento, ese pan, esa agua que viene del corazón de Dios, de la mesa del Señor. Damos la honra, la gloria y la alabanza, porque es el Señor, Padre amado, que imparte, es el Señor que toma vidas, es el Señor que abre nuestro corazón y nuestra boca para dar de su palabra. Es Él el que llena nuestro espíritu y nos va hablando para dar esa palabra, para dar ese alimento, porque cuando se da una palabra, cuando se da un alimento en lo natural, mis amados hermanos, se debe dar con amor, porque hay disposición, se quiere servir y se quiere dar que todos queden satisfechos, que todos agradezcan a Dios por ese alimento y que quieran más. Entonces así es el Señor con nosotros, mis amados hermanos. Así es el Señor con la palabra, que Él quiere que nosotros en esta semana de ayuno, empezando, el Señor me permitió empezar este privilegio de empezar el ayuno, dándole la honra, la gloria y la alabanza al Señor, para que querramos que nuestro corazón anhele más de su palabra, más de su espíritu y más de su presencia. Amado Dios y Padre, te damos gracias por este día, Señor, de bendición, y por esta semana que comenzó, dándonos un nuevo día, Señor, a tu lado, escuchando tu voz, Señor, anhelando más de ti, de tu presencia, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que tú trajiste a mi corazón. Gracias por cada uno de mis hermanos que van a escuchar esta palabra que viene de tu corazón, esta palabra que es sellada en los corazones y la coloquemos por obra, porque el Señor nos habla primeramente a nosotros para antes de dar la palabra, y es ese anhelo, ese amor que nos habla y nos va diciendo qué decir, porque es Él. Nosotros somos solo los instrumentos en sus preciosas manos. Y el Señor colocaba en mi corazón Isaías, y como título, como el nombre de la palabra, acercándonos más al Padre. Mis amados hermanos, Dios los bendiga a cada uno de los hombres, de las mujeres que van a escuchar esta palabra que el Señor trajo para dar vida, porque la palabra da vida, porque su palabra es verdadera, porque el Señor trae la palabra para que nosotros como cuando estamos tomando un alimento, lo saboreemos y no traguemos entero, no pasemos entero, sino que la deleitemos y digamos, sí, verdaderamente el Señor está hablando, y no sea una cotidianidad como aquel que todos los días come arroz y ya no le haya su sabor, sino que esta palabra sea una palabra que se retenga en el corazón y se medite en ella. Precioso Espíritu Santo, vamos a leer la preciosa palabra. Tú estás aquí, precioso Espíritu Santo. Nuestro Padre hoy ha convocado, Señor, este ayuno, Señor, de mediodía, Señor, en esta semana. Glorificamos el nombre del Señor, Padre.
Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza del precioso Espíritu Santo de Dios, no sin antes decirles, mis amados hermanos, el Señor ha tenido un llamamiento contigo y conmigo. Él nos ha llamado a su servicio, nos ha llamado porque nos ha escogido de entre muchos. Es un privilegio de que Él nos haya llamado, que nos haya escogido nuestra casa, que haya escogido, Señor, cada familia, haya escogido esa puerta para que entre su palabra, para que Él entre a los corazones de aquellas familias que lo necesitan. Porque aquí estamos familias que necesitamos, mi familia lo necesita, cada día más la necesita, cada día más necesita de Él, cada día más lo necesito yo y mi casa, tu familia, tú y tu casa lo necesitamos, el mundo entero la necesita y esos somos esos instrumentos. Y aquí en Isaías 6 dice la palabra del Señor, hay un llamamiento para Isaías. Señor conocía el corazón de Isaías, sabía que Él lo iba a llamar, que iba a tener el corazón para Él. Y es uno de los profetas mesiánicos más nombrados, más respetados y honrados de las Escrituras, por cuanto en él hubieron respuestas a muchas cosas y actuó en la mente del Señor, porque fueron palabras de antes de que sucedieran cosas que estaban predestinadas desde la fundación del mundo y fueron reveladas a este varón de Dios. Y dice la palabra del Señor, visión y llamamiento de Isaías: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo, y con la revelación, la exhortación, la guianza del precioso Espíritu Santo, y sus paltas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Ahí el Señor le permitió a este varón ver la grandeza del Señor, lo real, lo que es el Señor en su trono, en su templo mismo, y a Dios como el Padre estaba ahí. Sintió temor, porque nadie puede ver al Padre sin morir. Pero el Señor se le reveló así a Isaías. Vio su gloria, vio lo real, porque el Señor ve los corazones y la fe de los que claman, de los que oran. Y en el 5 dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ahí reconoció su pecado. Ahí reconoció que era un hombre inmundo de labios. El Señor quiere en nosotros, en aquellos que ha escogido, que reconozcamos nuestro pecado, que reconozcamos lo que le hemos fallado al Señor. Y Isaías reconoció su pecado.
pero hubo respuestas del Señor, porque el Señor escoge no a perfectos, sino imperfectos. El Señor sabe que nosotros somos imperfectos, que en ti y en mí hay algo que no le agrada al Señor. Y trae la respuesta para limpiar la boca de Isaías. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí, que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahí vemos cómo el Señor no vela el corazón de Isaías cuando reconoce su pecado y envía al ángel para limpiar, quitar esa culpa. Y ahí en el 8, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Ahí le hablaba que iba a suceder a su profeta, que era necesario, porque su pueblo no quería escucharlo, porque su pueblo estaba ciego, sordo y mudo. Pero envió su profeta con un propósito: acercar a sus hijos al Padre. Señor, te ha enviado con un propósito, a ti y a mí nos ha enviado con ese propósito de que reconozcamos nuestro pecado y que le pidamos al Señor que este pecado, esto que hace tropezar, esto que no deja avanzar, esto que nos hace inmundos, y que Él estaba ahí habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos también. Y vieron al Rey, Jehová de los ejércitos, porque el Señor conoce tu corazón y conoce mi corazón y sabe que hay en él maldad. Hay muchas cosas todavía que quitar, pero que de nosotros es que no encuentre excusa en nosotros. Es por esto que no me acerco a ti, Señor, sino por el contrario, exponerlo delante de su presencia, porque Él estaba clamando cuando vio todo lo sublime, su gloria, lo real de su Dios, de su Padre. Porque es el Señor que nos ha enviado con un propósito santo.
aquellos que no se pueden acercar, aquellos que no pueden hacerlo porque colocan excusas, el tiempo, todo lo que ellos no valoran, porque cuando no nos acercamos es que no valoramos, porque ya el velo fue rasgado. Ya no hay excusa de que el Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él hizo la obra perfecta y se entregó por nosotros, tomando todos los pecados, Señor, en nosotros, que había en nosotros. Nos podemos acercar a Él, ya no tenemos excusa, porque el Señor nos necesita a ti y a mí para orar, para clamar, para interceder. Ahí por eso somos instrumentos escogidos, como fue Jonás. Cuando dice la palabra del Señor en Jonás, dice en Jonás 1, el 3, dice: Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amital, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ese nosotros colocamos excusa para no clamar. Y el Señor dándonos instrucciones. Nos da instrucciones el Señor, porque el corazón del Padre necesita de esos hijos aquí en la tierra, no porque Él no lo pueda hacer, sino necesita que sus hijos estén haciendo, sean sus embajadores aquí en la tierra, y oremos y clamemos. Por eso ahí, cuanto más pasó por prueba a Jonás. Todos sabemos que Jonás, por su falta de obediencia, por no ser obediente, fue arrojado al mar, porque aún los incrédulos le hablaron. Hombres que no tenían el Dios de Jonás, tenían otro Dios. Pero ¿cuántos hombres, mujeres, no tienen el verdadero, no se le ha revelado el Señor a sus vidas, y tienen más fe en lo que ellos creen, en sus tradiciones, que un verdadero hijo de Dios? Y ahí, cuando le preguntaron a Jonás, supieron por qué estaban en esa situación. Y somos los hijos los llamados a orar. Somos los hijos los llamados a buscar al Padre. Y ahí pasó su prueba, en el vientre de esta ballena. Y ahí dice la palabra del Señor que desde ahí hizo una oración. Ahí clamó. Y dice en el 2, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. ¿Cuántos procesos el Señor tiene que permitir en sus hijos para que
no, no escuchemos, cuando no escuchamos por consejo, Él nos habla por medio de la palabra, Él nos habla por medio de siervos, de siervas, y no lo escuchamos. Y es necesario ese duro proceso para que ahí sí abramos nuestra boca, como le pasó a Jonás, que clamara ahí en esa circunstancia, en medio de esa prueba tan difícil, para que él fuera obediente, porque ahí el Señor muestra que era instrumento en sus manos, pero era desobediente. Señor, quita de mí toda desobediencia, que no llegue ese gran pez, esa prueba, y ahí sí yo clame: sácame de este pez, sácame de esta prueba, sino que yo sea obediente a lo que Él me está diciendo. Lo envió a orar y a clamar por este pueblo, pero sus racionamientos pudieron más. ¿Cuántos hacemos racionamiento en las indicaciones del Señor? ¿Cuántos decimos: será que le digo? Porque qué tal se levante, qué tal se pase, y que eso hacemos en nuestra mente, la llenamos de palabras, de teoría de hombre, y no ejecutamos lo que el Señor nos dijo. Lo había enviado a Nínive, y lo envió a Nínive, y por su desobediencia pasaron los que iban en este barco dificultades. Por su desobediencia, por mi desobediencia, por tu desobediencia, los que están alrededor pasan pruebas, dificultades, al no querer escuchar la instrucción del Señor y seguirla, al pensar que cosas con Dios, pensando que lo conocemos, como dijo Jonás. Yo sabía, porque en el 4 dice Jonás: pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó después de haber visto que él, después de que salió de la ballena, fue y predicó arrepentimiento en Nínive, y que ellos se arrepintieron. En lugar de gozarse como el hijo pródigo, como el hermano del hijo pródigo, de gozarse porque no iba a ser destruida Nínive, y el Señor había escuchado a Jehová. Él dijo, Jonás dijo, disgustado en extremo, y se enojó. Así que oró a Jehová y le dijo: Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Jonás no podía ver que él juzgaba a los de Nínive, pero no podía ver lo que había en él, que era ira, desobediencia, que era como la forma que él quería que fuera, no moverse del lugar donde el Señor le dijo: muévete, necesito que vayas, necesito que abras tu boca, necesito que digas y que proclames lo que yo he dicho. Pero en él había desobediencia, y eso lo alejó del Padre que hay en nosotros, que hay en ti y en mí. Esa desobediencia, esa ira, es un espíritu que hay iracundo, que es a mi forma, a mi manera, el no querer, el querer ver que se haga o llore
se haga una oración no en el espíritu, sino a la forma que yo quiero y que yo diga, pasando sobre la voluntad de Dios, con mi altivez y orgullo, porque ha sido un hombre, una mujer, un lugar malo, porque eso veía Jonás en Nínive, y no se miraba el profeta, y era profeta de Dios. No se miraba que en él también había muchas cosas. Y el Señor hubiera podido enviar otro. Pero necesitaba trabajar en el corazón de Jonás y en el corazón de los ninivitas para que se reconociera qué había en él. Para que fuera obediente. Y a pesar de la prueba de la ballena, él siguió enojado. Él siguió enojado por cuanto caminó y andó y dijo la palabra así. Y que quería a su forma, quería a su manera. Y sí sabía, porque él sabía que Dios era clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Son palabras que podemos expresar del corazón del Señor. Podemos ver cómo es el Señor bueno. Si eres bueno, eres sí, pero el Señor necesitaba que Jonás lo reconociera en él como el Padre. El Padre da una orden y tú solo callas y obedeces. El Padre dice, tienes que dejar esto, tú callas y obedeces. O tú refutas y dices, no, no es así. Sí, eres así. Eres contencioso. Eres iracundo. Ni otra es una excusa, es que mi padre, mi madre era así, es que o lloro y esa es la manera mía que tiene que suceder. Es por aquí, no en el espíritu, sino es a mi forma y a mi manera que tiene que suceder. Señor nos trae hoy esta palabra de exhortación, pero también de amor, para que por medio de esta palabra, digamos, reconozcamos verdaderamente que nosotros no nos las sabemos todas, que no nos las sabemos todas y que el Señor necesita enviarnos. A ti te ha enviado a cosas, asignaciones especiales, y lo has hecho. A mí me ha enviado asignaciones especiales y lo he hecho. Porque yo lo puedo hacer, pero no a la manera de Dios. No a la forma que Él hubiera querido que fuera. Y yo lo tengo que reconocer. Yo tengo que reconocer que no lo he hecho a la manera de Dios, sino a mi manera, porque alrededor me ven como le pasó aquí a Jonás. A mí me pasó, mis amados hermanos. Mi vecina estaba teniendo un derrame cerebral. Y en ese tiempo, hablamos de hace mucho tiempo, yo era una bebé espiritual, que no hay excusa, mis amados. Me dijo, sal y va y golpéale, era madrugada. Y yo empecé, y los vecinos, y yo empecé, y las personas, y yo empecé, pero ahí está el esposo, pero yo empecé. Coloqué excusas, amados. Ella murió. Y yo le tuve que pedir perdón al Señor. Porque el Señor me daba las instrucciones, era ya, y me daba qué hacer, qué decir. Ir y golpear duro, no golpeé duro, amados. No golpeé como Él quería que yo golpeara en esta casa.
Entonces a veces colocamos excusas, mis amados hermanos. Cuadramos como a las cosas para que nadie se dé cuenta o para que no me escuchen o para... No, hermanos. Es como Dios quiere que lo hagamos, mis amados hermanos. Es a la forma del Señor, que es perfecta. Y después de salir de ese lugar, del vientre de este pez, seguía enojado. Bueno, hizo lo que el Señor lo hizo, pero él no fue a la manera como él quería que sucediera, porque él ya conocía supuestamente a Dios. A veces decimos, conocemos tanto a Dios, que para qué oro por esta persona así. Bueno, Dios, hagamos una oración ahí sencilla. Pero el Señor quiere que nos metamos en el Espíritu, que seamos unos con Él y sintamos el dolor, aún de aquellos que no conocemos, porque Jonás no conocía a los de Nínive. Eran enemigos del pueblo de Israel. Pero aún a nuestros enemigos el Señor quiere que oremos, no como nosotros sintamos naturalmente. No. Que oremos en el Espíritu, como el Señor quiere, con ese amor, amados hermanos. Y ahí el Señor le respondió que él quería morir. Se le respondió al Señor. Venía sobre él una depresión continua y quería morirse, y traía la muerte en sus palabras, amados hermanos. ¿Qué hay en nuestras palabras cuando no vemos el resultado de la oración como nosotros queremos? Es que no veo nada. Es que no sucede. No, amados. Traemos muerte a nuestra boca. No, así como le pasó a Zacarías orando por el hijo que quería, pero no con fe. Y el Señor nos está hablando de la oración, mis amados hermanos, de orar con fe y orar en su voluntad, orar en el Espíritu, orar con amor, orar con la diligencia que el Señor está colocando en el momento. Mañana lo hago, pasado mañana. No, es en el momento en el que el Señor nos diga qué hacer. Porque qué tal no haya un mañana. Señor, tú sabes, Señor, ¿qué hay en él? No. Es tu esposo, es tu esposa, es tu hijo. Tomamos el pecado y nos hacemos uno solo con él. Y le decimos al Señor, perdona. Y el Espíritu Santo empieza a traer esas maldiciones generacionales que vienen, empieza a mostrar el porqué. Y nos unimos al dolor de ese pecado, porque hiere el corazón de Dios. El pecado de Nínive hería el corazón de Dios, y el Señor quería ser sensible a el profeta, aquel que hablaba con Dios, aquel que el Señor le hablaba, porque aquí el Señor le hablaba y tenía él respuesta, y él le hablaba. Así es nuestra oración con el Señor. Y cuando Jonás, le dijo el Señor, haces bien en enojarte tanto. Jonás salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de ella. Entonces, cuando sucede algo continuo, hay algo mal en nosotros, porque ahí entonces dispuso que una calabacera creciera sobre Jonás, para que su sombra le cubriera la cabeza y lo librara de su malestar. De tanta ira le dolía mucho la cabeza. Trae enfermedad, como nos ha enseñado nuestra amada pastora. Esas enfermedades hay ocultas,
que son por nuestra culpa, el reconocer, sí, Señor, hay esto en mí, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, porque en el ayuno el Señor empieza a mostrar qué hay. Y no podemos contestar, es que yo soy así. Es que esto, o sacar excusas, es porque verlo en nuestra humanidad naturalmente. Que la enfermedad se refleja por lo que tenemos espiritualmente. Y Jonás tenía mucha ira porque no era conforme a lo que él dijera. No se obraba. No, Dios no lo hizo como él quería. Desde un principio no quería moverse. Y cuando esta calabacera, dice, al amanecer del día siguiente, fue Dios, dispuso que un gusano dañara la calabacera. Le quitó ese cubrimiento que tenía en su cabeza. Esta se secó y aconteció que al salir el sol envió un fuerte viento del este. El sol hirió a Jonás en la cabeza y sintió que se desmayaba. Entonces, deseando otra vez la muerte, dijo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Otra vez. Veía todo. O sea, se ahogaba en un vaso de agua. Era demasiado amargo, una amargura, porque todo disgustaba al profeta. Todo le disgusta, todo el calor, el frío, el invierno, el taparse, el desabrigarse, el si hablan, el si no hablan, el si están los niños alrededor, no están alrededor, todo le disgusta. Todo. No presenta en ningún momento el gozo del Señor, la salvación eterna, que es nuestra fortaleza. Y vuelve y trae a su boca palabras de muerte. Y el Señor le dijo, tanto te enojas por la calabacera. Por cosas sencillas te enojas. El Señor nos habla. Y el Señor nos habla por medio de la palabra. Por cosas sencillas nos enojamos mucho. Y entonces el Señor le dijo, tú tienes lástima de una calabacera que no trabajaste en ella, y en la cual has hecho crecer en espacio de una noche. Todo lo hizo el Señor. Y se enojó fue por la calabacera, por algo ínfimo. Pero no tenía lástima, no tenía misericordia por niños, mujeres, hombres, jovencitas. No tuvo temor, no tuvo lástima, tuvo misericordia por Nínive. Su valor estaba contrario a lo de Dios. Ahí le estaba mostrando el Señor que hay en nosotros que le damos más valor y que ante los ojos de Dios es algo pequeño. No valoramos el tiempo con el Señor. No valoramos las oraciones, los clamores que el Señor está permitiendo por este medio. Es una oración más, eso es una prédica más. Es que tal hermanito a mí no me gusta. Tal hermano, no, es que no me gusta esa hermanita. Y si Dios te quiere hablar por medio de ese instrumento, no desvaloricemos a nadie, mis amados hermanos, porque el Señor tuvo misericordia de los que iban
de esa rebeldía del profeta tuvo misericordia el Señor. De los marineros, de los ninivitas, de los animales, de todo lo que había en ese lugar. Y aún un Nínive, un pueblo violento, enemigo de Dios. Señor, que mi oración contra aquel que se levantó contra mí sea con amor. Señor, que esa circunstancia por la que yo ore sea con amor. Porque tú, Señor, oraste por mí en la cruz, por amor. Por amor, amado hermano, amado hermana. Estamos aquí por amor, y si no tenemos amor, podemos ser profetas, podemos ser pastores, evangelistas, tener dones, pero si no tenemos amor, si todo nos fastidia, todo nos incomoda, ¿dónde está el gozo de la salvación? ¿Dónde está ese gozo de la salvación eterna? En Isaías 59, amados hermanos, la confesión del pecado de Israel: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Todavía hay tiempo, hermanos. Ni se ha endurecido su oído para oír. No se ha endurecido. Hay tiempo, hermanos. El Señor hoy nos ha dado un día más de vida. ¿Cuántos amanecieron? No amanecieron. Amanecieron muertos. Y decimos: sí, Señor. Como el varón en la cruz, Señor, este hombre sí, él no ha hecho nada. Yo soy un ladrón. De la derecha a la izquierda somos ladrones. Somos ladrones. Hemos robado, hemos faltado, hemos mentido, hemos hecho lo malo, pero estamos con vida por la misericordia de Dios. Reconozco el pecado, me aparto y digo: Señor, he aquí. Isaías dijo: aquí estoy, heme aquí. Señor, inmundo de labios. Tengo esto, tengo aquello, Señor, he aquí tu sierva, que reconoce su maldad, pero te quiere servir. Límpiame. Limpia mi casa. Porque dice la palabra del Señor en Isaías 59, ahí sigue el Señor, que el Señor está ahí. No se ha cortado su mano de poder para sacarnos de ese lugar, para sacar a tus hijos, para sacar a tu descendencia, para sacar al esposo, a la esposa, a los vecinos, a los familiares, aquellos que andan divagando por el mundo sin saber, sin conocer, sin distinguir, como decía Nínive, su mano derecha de su mano izquierda, pero Dios tuvo misericordia. No se ha cortado su mano, ni se ha endurecido su oído para oír. ¿Por qué no se ha endurecido su oído para oír? Porque necesita el clamor del pueblo, de sus hijos. Que clamemos por salvación, Señor de misericordia. Porque gran misericordia tuvo contigo y conmigo, no mereciendo su perdón. Él escuchó el clamor de aquellos que oraron por mí, el clamor de aquellos que oraron por ti, tú sin saberlo, sin nosotros sin conocerlo. Pero dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios nos aparta del Padre. La oración nos acerca. El clamor, la intercesión nos acerca al Padre. Pero nuestra iniquidad nos aparta, nos hace división con nuestro Dios. Y nuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro.
Cuando callamos del pecado, el Señor oculta su rostro, porque Él todo lo sabe. Y dice, oculta su rostro para no oíros. Porque en la oración se ora por el pecado de mi esposo, de la esposa, de los hijos, de los vecinos, pero no por mi pecado. Y los pongo, Señor, pasa esto conmigo. Yo no quiero más este pecado. Ayúdame, Señor. El Señor reconoce y así envía ese tizón encendido, así como lo hizo con Isaías cuando reconoció su pecado. Y él clamaba, porque vuestras manos están sucias de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira y hablan maldad vuestra lengua. Es a continuo pecado en nosotros. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. He aquí el Señor quiere que nosotros clamemos por su justicia y que haya un juzgamiento por la verdad. A lo malo digamos malo. Así el que es así, ya muere así. No. La verdad, Señor, es la tuya. Ella está haciendo esto. No lo quiere reconocer, pero yo estoy aquí para que, Señor, tú tengas misericordia, como has tenido conmigo en la iniquidad que ha llevado esta casa. Y quiere el Señor que tú y yo abramos nuestra boca para que ese pecado se confiese. El Señor lo sabe. El Señor sabe todo. Pero no quiere ni que participemos ni que callemos el pecado, sino que le digamos al Señor, Señor, mi casa está haciendo esto, esto y esto. Esta nación está haciendo esto, este gobernante está haciendo esto, Señor. Ayúdanos, Señor, trae respuestas. Dime cómo orar, dime cómo hacer. Porque el verdadero ayuno, porque el Señor ha convocado ayuno. El ayuno que yo escogí, como habla Isaías 58, no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y romper todo yugo. El Señor, ¿qué quiere de nosotros? Un verdadero ayuno. Ese verdadero ayuno, Señor, ese ayuno que tú escogiste en esta semana. Tú, Señor, lo proclamaste, Señor. Así como Nínive proclamó ayuno desde su rey. Tocaste el corazón, porque tú eres el que toca el corazón. El de nosotros es orar, porque ya tú estás limpiando los corazones, Señor. Es creerte, es confiar en ti, Señor. Cuando tú nos envías a hacer algo como este ayuno, Señor. Donde, Señor, desatamos las ligaduras de impiedad. Cuando hay impiedad en nosotros, no podemos ver
como no veía a Jonás el profeta, que era, cómo era el corazón de Dios para con Nínive. Él pensaba que ya conocía a Dios. Y como el Señor le dijo a Job, tú estabas cuando yo estaba creando los cielos y la tierra. Soltar las cargas de opresión. ¿Cuántas cargas colocamos? Cuánta opresión de nuestra boca sale, Señor, y oprimimos, Señor. Y dice tu palabra, dejar ir libres aquellos quebrantados, Señor, aquellos que no pueden más con sus cargas, Señor. Pero si tú, yo, no le damos una palabra que venga del corazón de hombre, sino una palabra que el Señor te ha dado en la intimidad, para que sane esa herida, para que esa carga sea quitada, para que vea la luz de Cristo, para que pueda descansar en Él y por medio de la unción romper todo yugo, porque fuimos ungidos para servirle. Que si cómo nos están viendo aquellos que nos rodean, porque Jonás se preocupaba por lo que lo veían, por lo que lo rodeaban. ¿Qué iban a decir? No. Preocúpate en decir lo que Dios, preocupémonos en decir lo que Dios ha dicho, sin quitarle, sin ponerle. No es que compartas tu pan con el hambriento. Este pan que has recibido y que hemos recibido por medio de la palabra, por medio de los siervos, de las siervas, lo compartamos y nos hagamos hacedores de esta palabra. Y cuando llegue alguien con carga de opresión, tú le puedas decir, hay un Dios y es mi Dios. Que cuando veas al desnudo lo cubras, porque por cuanto fuimos y estábamos desnudos, el Señor nos cubrió, no expuso nuestro pecado, no expuso nuestra maldad. Él fue poco a poco diciendo, hija, hijo, tienes esto, hay esto en tu corazón. Hija, hijo, hiciste esto. Porque muchos no reconocíamos que estábamos en pecado. Y empezamos a caminar por el camino del Señor y veíamos cuán desnudos estábamos, cuán llenos, Señor, de lodo, de maldad. Y no veíamos. Por eso a ti y a mí que ha traído luz a nuestros ojos. Lo que tienes que hacer, lo que tengo que hacer, es ser instrumento de luz y traer esa sanidad de parte del Señor, porque es el Señor el único que puede levantar lo que está caído, restaurar. No hay más restauración, ni psicólogos, ni palabras de hombres, ni rosas, ni nada que tenga que ver con los hombres, sino lo que viene de Dios, lo que viene del Señor. Por eso dice la palabra del Señor,
en Isaías 10, ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para privar de su derecho a los afligidos de mi pueblo. Aquellos que apartan, que despojan a las viudas y roban a los huérfanos. Aquellos que quitan, aquellos que no tienen a su esposo. El esposo es el Señor. Y la despojan de la presencia de su Señor, llevándolos a tradiciones, llevándolos y desviándolos a hombres. Aquellos huérfanos que no saben que hay un Padre. Y siempre están en orfandad. Y no lo llevan al Señor. No lo llevan al Señor. A esos huérfanos. Nos dicen, tienes un Padre. Tienes un Padre. Tienes un esposo. El de nosotros es ir y llevarlos a ese esposo, a ese Padre. Y con nuestra modo de ser, podremos acercarlos o alejarlos más del Padre. Somos instrumentos para acercarlos o somos instrumentos para alejarlos. Que de nuestra boca no siga hablando despropósito. Porque el Señor necesita instrumentos para acercarlos más a Él. Para acercarlos más al Padre. Cada día más cerca al Padre. Porque Isaías dio la profecía del reinado justo del Mesías, cómo iba a ser ese reinado. Cuando tú estés en la intimidad y sientas soledad, sientas tribulación, acuérdate del reinado del Señor, cómo va a ser el reinado justo del Mesías. Isaías 11, como todo se cumplió, donde dice del vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Todo lo que vino a hacer el Señor Jesucristo en él, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia. ¿Y cómo será el reinado del Señor? Nuestro Señor Jesús oraba al Padre y se acercaba más y más a Él por medio de la oración. Oraba conforme a su voluntad, conforme al corazón de Dios. Porque al acercarnos en oración, reconocemos nuestras faltas y nuestros pecados. Amar a Dios sobre todas las cosas, pero también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como Dios, como el Señor quiere, como dejó a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra ejemplo de cómo amar, aún aquellos que éramos sus enemigos, cómo orar por ellos, cómo clamar por ellos, cómo perdonarlos. Ejemplo nos dio el Señor. Amados hermanos, Dios los bendiga grandemente, que esta palabra quede sellada en sus corazones, en mi corazón y en sus corazones para ponerlas por obra. Dios los bendiga en el nombre poderoso de Jesús.